en estos minutos que tengo, que ya me gasté bastantes voy a contarles que bueno, tenemos bueno, no tengo conflicto de interés, aunque trabajé en la industria 10 años en la dirección médica de un laboratorio. Hace 5 años estoy en el Ministerio de Enfermedades Transmisibles y soporto el programa amplio de inmunización SPY. Algo de generalidades que les voy a mencionar, algo de cómo está la situación en el mundo, en Colombia, el diagnóstico clínico. Algo no sé si ustedes no hemos todavía socializado el lineamiento, aunque ya hace un par de semanas, en un plan de mando unificado, cuando estaba justamente el último plan, el PMU de la administración pasada, se hizo un preámbulo del lineamiento clínico, que como cambian las cosas, ya van a cambiar algunas y no se ha socializado, fíjense ustedes. Les voy a presentar en el diagnóstico el protocolo de ahora de la semana pasada del Instituto Nacional de Salud, ahí está el link, y algunos tips que son importantes para con respecto al manejo y al tratamiento y lo que se ha generado con respecto a las vacunas. Y la evaluación del riesgo, que lo coloco porque ha cambiado bastante y sobre todo en este momento para Colombia estamos en riesgo alto. En la situación global, miren ustedes que del COVID, que todavía no nos hemos recuperado. Vamos ahora al monkeypox. Sin embargo, es diferente el virus, son características diferentes y muy difícil decir que vamos a una pandemia, pero esto es lo que está en este momento. Sin embargo, se declaró el 23 de julio como una emergencia de salud pública de interés internacional. Eso tiene otra connotación. Fíjense ustedes, porque en 2 meses que se lleva y cuando se pensó que había pasado ya los varios continentes y no eran dos, sino tres y ya son todos los continentes. Sin embargo, estamos todavía en fase de contención. Ustedes recuerdan la preparación, contención y la mitigación. Pero hay unos puntos que no nos deja muy tranquilos porque cuando uno habla de contención, uno habla de que todavía no hay transmisión comunitaria. Y si la hay, pues tiene uno que ver con mirar las fuentes y mirar de dónde viene y fuera de eso algunos determinantes que son fundamentales a la hora de hacer la clasificación. Sin embargo, ahora lo que se busca es que como respuesta mundial es que detener la transmisión de persona a persona y minimizar la transmisión zoonótica del virus de la viruela del simio donde ocurra. Recordar que es un Posviridae, que es de la familia Posviridae, que te acuerdas que quiere decir como que tiene vesículas, ese es el vocablo en inglés, pero es un virus relativamente grande, pesado, que no alcanza a andar por el aire como andaba, como el COVID, que puede durar en sitios cerrados. Este de pronto sí. Sin embargo, se sabe pues que es un virus que básicamente cae y se requiere un contacto muy estrecho para hacer la transmisión. Sin embargo, fíjense ustedes que algo que coloco ahí que tiene unas características del virus importantes, está muy virológico, yo no lo voy a mencionar, pero se sabe que esta familia infecta a muchos animales, incluyendo reptiles, pájaros, insectos, mamíferos, y esta subfamilia que básicamente no me voy a referir a ella, sino que la familia Posviridae y a la subfamilia Cordoposviridae y el género Orthoposvirus. ¿Para qué les cuento esto? Porque este Orthoposvirus es el más conocido, es el más notorio de esta familia, pero el miembro más peligroso este es el virus de la viruela, que nosotros todos lo conocemos, porque miren que mató entre 300 y 500 millones de personas en el siglo XX. Recuerdan que gracias a la vacunación se pudo justo como se pudo en su momento en las Américas, lo del polio salvaje. Así también en el año 94 el polio salvaje, pero en el año 80 había sido el primer evento en salud pública erradicado, es decir, no había el microorganismo ni tampoco la enfermedad. El monkeypox no me salió la referencia, pero es el virus de variola es primo hermano. Entonces el postvirus se deriva según de dónde infecta. Si se infecta a los micos, pues se llama el monkeypox o del mono, o a las vacas o a los caballos. Usualmente los reservorios son los roedores y se sabe que en África, pues, si bien no se conoce con certeza, pero se sabe que son roedores, una familia de las ardillas y alguna familia de los lirones o familias estos de los animales de monte. Estas son las características del virus. Se dice que por las partes externas tiene unos genes que no sirven para nada, pero cuando miramos la parte central es muy parecida a la familia de la viruela. Sin embargo, tiene unas características diferentes
porque recuerdan que yo menciono cuál es la razón por la cual ha emergido el monkeypox y alguna de las explicaciones. Fue Ali Malin de Somalia, fue la última persona que tuvo transmisión natural del virus en el mundo en el 77. Ustedes saben que este virus, la OMS declaró viruela libre en los 80 y a partir de esta fecha se dejó de vacunar. Por lo que ustedes saben que la inmunidad como tal se va perdiendo con el tiempo y una de ellas, pues ustedes saben que tiene una inmunidad cruzada y de alguna forma, pues se sabe que esta inmunidad se pierde con el tiempo poblacional contra la viruela y por supuesto, contra estos tipos de virus primos hermanos. Se sabe que la protección hay una correlación, por eso uno se puede determinar que primero hay respuesta cruzada. Si yo tuve alguna forma vacunación contra la viruela, puedo tener algún rezago de protección. Sin embargo, se sabe que los anticuerpos neutralizantes, que es la forma de medir esta forma de que uno está protegido, comienzan a decaer con el tiempo, entre 5 y 10 años después. Entonces, hay unos anticuerpos que se miden con células que se detectan 75 años después de la vacunación. Pero eso no garantiza, fíjense ustedes, que uno está vacunado o que uno está protegido, porque disminuye más o menos después de 5 años. Y de hecho, la OMS dijo, en los sitios donde hay áreas no endémicas, por lo menos cada 5 a 10 años deberían vacunarse antes de que fuera erradicada la viruela. Y los viajeros a zonas endémicas por lo menos cada 3 años. Eso hablo de los sitios porque la viruela como tal, ustedes saben, dejó, pero hay otros primos hermanos que por ahí hay vestigios. La vacunación antivariólica dejó de aplicarse en Colombia entre los 79 y el 80, pero sabemos que sabemos entonces de la viruela del mono, que es un virus zoonótico que circula en África Central y Occidental, que sabemos que se descubrió en el año 58, pero en humano fue aislado en el año 70, en República Democrática del Congo, y ya sabemos, ya les dije que pertenece a la familia Posviridae, por producir las vesículas y lesiones de la piel, son virus muy grandes, infectan a diferentes animales, y aquí está la clasificación que es muy importante para diferenciarlo de la viruela. Cuando ustedes lo miran, se sabe que la viruela tiene una letalidad pues muy, muy alta, y básicamente tiene de transmisión intradomiciliaria, aunque lo hay ataques secundarios. Esta viruela como tal humana, que es a diferencia de la viruela símica, que la viruela asímica, pues la viruela humana, un nombre lo dice nada más a los humanos, pero esta viruela símica afecta a monos, pero también afecta a humanos y otras especies. Hay una clasificación genética que le llaman clado, y el clado central, que es la cuenca del Congo, República Democrática del Congo, donde se ve que la letalidad es del 10%. Y hay otra forma, otra variedad genética, que es el clado occidental, que es la de Nigeria, básicamente, y esa tiene una letalidad entre el 1 y el 3%. Sin embargo, lo que se ve en las cadenas de transmisión, si bien son limitadas, es diferente. Esta publicación es interesante, revísenla, porque aquí se hizo la revisión sistemática y han salido algunas de las publicaciones más interesantes de la epidemiología del virus. Y podemos ver cómo a través de los años ha transcurrido, que si bien desde los años 70, donde se incluyó la viruela del mono en humano, han habido los casos que ustedes pueden ver. Miren, entre los 80 y los 89 ya hubo más. Aquí hubo brotes específicamente en la República Democrática del Congo, donde ustedes lo ven en más oscuro. Y fue bien llamativo, fíjense ustedes, ahí están los casos de allí en Estados Unidos, cuando hubo un brote de África, llevaron unos animales en el 2003 silvestres, y lo llevaron para Estados Unidos y ya aparentemente llevaban el virus. Aparentemente lo llevaban el virus estos animales, y aparte de eso y llegó de alguna forma a los humanos, porque fíjense ustedes que consumiendo carne, la carne es semicruda, y fuera de eso el contacto cercano con estos animales hizo que de alguna forma tuvieran contacto, y hubo el brote en Estados Unidos en el 2003. Sin embargo, entre el 2000 y el 2010 fue uno muy ensonado, brotes en Israel, en el Reino Unido, en Nigeria, y básicamente aquí se ve la diferencia que ustedes observan de 200 casos que ustedes pueden observar en los últimos años del virus de la viruela occidental, a 20.000 casos, 18.000 casos de la viruela del clado de la República Democrática del Congo.
Sin embargo, ¿qué es lo importante para mostrarles a ustedes? Que si acaso el aumento de fuera de África es un reflejo al aumento de casos en África, como lo que pasó en el Nigeria, aquí ustedes pueden ver, pueden ir viendo cómo han sido los casos en los últimos años de la viruela del mono en el mundo. Y miren, por décadas, es lo mismo que les presenté en mapas, y ustedes ven que en África Central hubo 10.000 casos, miren, sospechosos, y igual 18.000 casos sospechosos, pero miren los confirmados. Sin embargo, cuando se suman y todos los que han habido entre confirmados y sospechosos, ustedes ven que son muchos. Sin embargo, es diferente a lo que está pasando, y cuando miramos todo lo como se ha comportado específicamente por décadas, en los últimos años, desde los años 70, se ve que no es una enfermedad nueva. Pero ¿qué es lo nuevo? Ustedes van a ver que, en resumen, el reservorio animal sigue siendo desconocido, aunque es posiblemente los roedores. El contacto con animales vivos y muertos a través de la caza y el consumo de su carne es uno de estos animales silvestres, es uno de los factores. La población de mayor riesgo niños, pero también durante el embarazo, y se ha visto con viruela del simio congénita y muerte fetal relacionado cuando son de las gestantes afectadas. Ya les conté el occidental, que es menos letal, del 1 al 3%, y hay la letalidad del 10%, que es la del Congo, África Central. Y así básicamente ha sido el comportamiento de los brotes epidémicos en los últimos, desde los años 70, fíjense ustedes, los últimos 40 años, pero que son 50 años, pero ¿qué les quería mostrar? Que esto es diferente, porque se ve que ahora la predominancia de ese virus occidental, que no se sabe de dónde, por qué, que se aparecieron los primeros casos, recuerdan, en mayo, cuando hubo la fiesta del el orgullo gay en España, comunidad LGBT, en un sitio en Gran Canarias, concentración de un gran grupo de personas, y ahí aparecieron los primeros casos en España, que luego en el Reino Unido, de gente que estuvo en ese encuentro. Pero aparte de eso, ahí aparecieron los primeros casos, y cuando se hace la caracterización genética se ve que es un virus del simio, que incluso se pensó, oiga, pero podía ser de forma bioterrorismo, de la forma como se empezó en esa comunidad, pues que tiene algunas características de prácticas sexuales, pero también tiene unas características de vulnerabilidad y de condiciones especiales. Entonces, esa es una de las teorías, pero de ahí apareció, y apareció en diferentes sitios. Hoy en día ustedes lo pueden ver acá, donde en América, predominando en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, de ahí le sigue Perú y Colombia, pero en Europa, pues ustedes saben que en España, en Francia, en Alemania y el Reino Unido son los sitios donde más casos hay, y pues por población también está Bélgica y algunos otros. Al día del 20, el día de ayer, hay 63.117 casos, de los cuales los sitios donde históricamente se reportaba, pues ustedes saben que es básicamente reportados en sitios no endémicos, porque los sitios endémicos ya se los mostré, que son los de África. Entonces, 106 casos en sitios, y 99 son sitios donde históricamente no había, y 77 donde históricamente se ha presentado en los últimos 50 años. Ustedes lo miran acá, el predominante es lo azul, que ustedes ven que es la región de las Américas, porque ya América sobrepasó lo que hay en Europa. Pero más interesante aún cuando ustedes lo miran, que aquí está Colombia, 1.260 casos. Esto fue el lunes hace 8 días, pero es lo que reporta oficialmente al día de ayer el CDC. Viene la publicación, pero es para resaltarles aquí, miren, Canadá, Brasil, que es de 6.869 casos, Colombia, Canadá, ven Perú 2.000 y tantos casos, ven Portugal, pero ven también acá 7.000 casos de España, o ven los casos de Suiza, o 3.500 del Reino Unido, 24.000 casos de Estados Unidos, que es el sitio en el mundo donde más casos hay. Sin embargo, esto es para mostrarles que en los últimos casos confirmados van a ver que las Américas, más que en Europa, es donde más han confirmado casos en los últimos días. Esto me quedó de agosto porque no encontré la actualización, pero sí para mostrarles cómo son el comportamiento de las edades en las Américas, y cómo es el comportamiento desde el punto de vista de edades y también de géneros. Hombres en el 97%, ya hay casos reportados en mujeres. Mire, esto es América, 119 mujeres en las Américas, pero el promedio son 30 a 39 años. Y como ustedes pueden observar acá en la región, los sitios donde, miren, en Colombia el promedio está
Si es 34 años, 33 la media, mínimo un año, pero el máximo en Colombia son 61 años. Sin embargo, el promedio es ese. Algo llamativo aquí, que creo que lo más rescatable de esta diapositiva, es que ustedes miran Europa y ustedes van a ver que el manejo, pues la mayoría, miren, información disponible, el 46%, 94% no hospitalizado, acá el 89% en las Américas, lo de la derecha es América, y ustedes van a ver que la información disponible apenas es el 32%. Quiere decir que lo que nos contaba el instituto de una persona infectada, por lo menos son 5 contactos y apenas se documentan 2, alcanzan a rastrearlo, porque la mayoría o no lo informan o, no, o tiene ahí, reserva de no informarlo, o muchas definitivamente no sabe el contacto porque fueron contactos casuales. El hospitalizado, ustedes van a ver el 5.8, el doble acá en las Américas. Miren que el aislamiento pues es muy parecido. En UCID, ustedes van a ver 2 en Europa y 4 en la región de las Américas. En ese momento en Colombia hay 1 caso hospitalizado en cuidado intensivo. Si miran esto es lo más importante, o HSH del 96%, el 87% en las Américas. Por el comportamiento, el 97% son hombres, el 98% en Europa. Pero miren, el 37% VIH en Europa y en las Américas el 65%. Si bien esto que no genera discriminación, pero no se sabe por qué, así sea, y lo dicen los artículos, que incluso la publicación de serie de casos de las más grandes reportadas en el New England del mes pasado, 46 centros, 16 países, más de 550 casos, que le hicieron un seguimiento y se ve que HSH es lo más predominante, pero un porcentaje entre 41% tienen VIH y con cargas virales normales, con adherencias adecuadas. Varias teorías, comportamientos por prácticas de riesgo, pero miren, ya les muestro cómo es Colombia. En Colombia, aquí empezó lo de la marcha del orgullo, de ahí Noche de las Luciérnagas, luego vino la Besatón, la Feria de las Flores de Medellín, el petróleo, y ahí aparecieron una serie de casos y aparecieron que si bien ellos se dicen que no es crecimiento exponencial, pero básicamente ya les muestro cómo se ha comportado. Hoy en día 1.653 casos al día de ayer, este es el reporte del 19 de septiembre, donde el 1.635 son hombres y en Colombia hay 18 mujeres, hay incluso información ya de 2 niños. Si ustedes miran la fuente, acá están, queda un poquito corrido, pero esto es un F femenino y masculino. La fuente desconocida en 62% de hombres, aquí se ve el 62%, relacionado con fuente desconocida el 14.8%, en estudio 15%, relacionado con la importación 3.8% e importado 2.8%. Lejos está de los casos importados que venían de Estados Unidos, que venían de Europa, que venían de Australia. Hoy en día muchos de los casos, pues ustedes ven el 60% no se sabe de dónde le viene la enfermedad. Si ustedes observan acá Bogotá, el porcentaje más alto, le sigue Antioquia y después le sigue los 32 de Cundinamarca y luego le sigue Santander, pero llama la atención, fíjense ustedes, el Valle, perdón, y luego Santander. En población, pues es lo esperado, sin embargo, pues llama la atención también que miren el compromiso de mujeres, y si bien en Colombia no tenemos reportes de mortalidad, en el mundo ya van 20 fallecidos. La curva epidémica de las entidades territoriales, ustedes van a ver que es progresivo y lo ven en azul en Bogotá, y como lo pueden ver en Antioquia, pues tiene que ver también con algunas de los eventos que les conté. Y lo que ven en verde son las otras entidades territoriales, pero en Colombia, miren, casi la mitad, 47% tienen VIH y sífilis como comorbilidades. Esos son datos importantes epidemiológicos, porque dentro del contexto de una evaluación de una persona que llega con una sospecha de viruela símica, hay que pedirle VIH, hay que pedirle otras infecciones de transmisión sexual, otras ITS. Hemos tenido casos también de clamidia, que también el porcentaje inicialmente fue más, pero hoy en día, pues fíjense ustedes que quedó opacado con sífilis y con VIH. Este es el panorama, ahí está la página del instituto, revísenla, que todos los lunes la actualizan. Pero aquí observamos los casos confirmados y recuperados, que miren, son 700 de la mitad, ya son recuperados. Sin embargo, ustedes saben que después de 21 días, que es lo que se tiene básicamente de observación, es lo que se debe mantener en vigilancia. No se nos olvide que los contactos no se ponen en cuarentena, sino que los contactos se tienen en vigilancia, esos días 21 donde se le está llamando, se le está contactando,
Y si tienen algún grado de síntoma, toca enseguida meterlos a vigilancia, a cuarentena por 21 días. Y a los que no tengan síntomas, no se les toma prueba. Deben tener sintomatología para pruebas si sean contactos. Algo llamativo, fíjense ustedes, para la hora de hacer el diagnóstico, también esto es Colombia, el 100%, si bien este es del 29, en lo anterior era el 19 de agosto, ustedes lo pueden ver, el corte era el 19, pero el que encontré lo de sintomatología, pues son básicamente 3 semanas de diferencia, no ha cambiado mucho, pero sí 100% exantema, fiebre en el 54% de los casos, mialgias, las linfadenopatías que usualmente son inguinales, dolorosas, tienen astenia, cefalea, odinofagia, y ustedes van a ver que ese es el perfil de sintomático de lo que se ha presentado en Colombia. Con respecto al diagnóstico y a la clínica, ustedes van a ver, recuerdan que la forma selvática con infecciones humanas incidentales era lo que se veía, pero ahora ustedes van a ver que el comportamiento, si bien está concentrado en hombres, tiene otra forma de transmisión, que es lo llamativo. Se expone exposición a gotas grandes, exhaladas, les conté el tamaño del virus, y por contacto con las lesiones cutáneas o con material contaminado, las sábanas, la ropa de cama, pero hoy se sabe que la saliva es lo más importante y el contacto estrecho, si bien no se ha determinado el contacto, en la aparición en semen, en líquidos vaginales, lo que se sabe es que el contacto estrecho, piel con piel, cercano, contacto cercano, cara a cara, hacen que sea la fuente principal, la forma de transmisión. El periodo de incubación va de 6 a 13 días, ahí tiene un periodo que puede durar entre 5 y 21, pero las personas con inmunosupresión puede durar hasta incluso 30 días, como decir, es primo hermano de la varicela, que también son 14 días, pero son 21 y hasta 30. Tienen un periodo de invasión, que son los primeros de 0 a 5 días, un periodo de erupción cutánea entre el día 1 y el día 3, y recordar que las lesiones son maculopapulares, vesiculares, pustulosas, que usualmente son de tamaño variable, aparecen en cara, luego aparecen en tronco. Algo muy característico es que aparecen en palmas y plantas, que eso, por ejemplo, no lo da la varicela, sino a no ser que es una varicela severísima, pero en palmas y plantas la respeto una varicela, cambio aquí están comprometidas, ya les muestro las gráficas. La viruela de tamaño variable, las lesiones vesículo-papulares que luego se tornan pustulosas y luego aparecen cicatrizales y costrosas. Así se ven las máculas, las pápulas, las vesículas, las pústulas y al final queda la lesión, que es la lesión costrosa. Y aquí se ve en una piel compimentada y una piel, y miren cómo quedan las cicatrices. Eso hace que estos en 3 a 4 semanas va a desaparecer, por eso es el periodo cuando la persona tiene esa fase de aislamiento. Miren las lesiones en las palmas y en las plantas, así se ven las típicas lesiones que son grandes, que son básicamente de allí donde se denudan y se toma la muestra. Recuerdan que las lesiones se toman, la muestra se toma diagnóstico de las vesículas y también pues se toma específicamente también de los hisopados, se toma un hisopado faríngeo y también se toma de suero. Algo para mostrarles que el diagnóstico, las muestras clínicas óptimas para los análisis de laboratorio son las lesiones que les mostré, los exudados o las costras almacenadas en un tubo seco y estéril, y lo básico es que identificadas por PCR. La respuesta en salud pública se requiere que se haga secuencia genómica para mirar de qué lado viene esa secuencia genómica. Esto lo dice la OMS, pero la secuencia genómica en Colombia se hace desde el principio y nos dice que casi pues todas son de la línea occidental. Hay que seguir los contactos y la vacunación cuando sea posible. Pero importante, ¿qué dice la OMS con respecto a qué es un caso sospechoso? Un caso sospechoso es una persona de cualquier edad que viene de un país no endémico o de viruela símica con un exantema agudo inexplicable. Sin embargo, en este momento que se requiere el contacto o se requiere que venga de un país no endémico, ya en nuestro país que lo catalogó la OMS como de grupo 2, donde ya tenemos casos, definitivamente si presenta cefalea, puede tener fiebre o no, mialgia, dolor de espalda, astenia, linfadenopatía, y para las cuales las causas habituales han sido descartadas varicela, herpes zóster, sarampión, dengue, zika, chikungunya, herpes simple, infecciones bacterianas de la piel por tafilo y estrecto, infección gonocócica diseminada, sífilis, que también es diagnóstico diferencial, chancro. Algo importante es que se parecen tanto a las lesiones del chancro, que siempre se piensa que es una ITS cuando ya vienen en fases costrosas. Y fuera de eso, el molusco contagioso, sobre todo en pediatría, diagnóstico diferencial,
las reacciones alérgicas y cualquier otra causa. El caso probable cumple con las definiciones de casos sospechosos y aparte de eso tiene un vínculo epidemiológico, una exposición estrecha o antecedentes de viaje y se confirma cuando se tiene PCR. El instituto el 9 de septiembre sacó de estas, hace ya 15 días, sacó la versión de protocolo de vigilancia. Revísela, ahí está el link, y ahí lo bajan y es muy fácil, donde básicamente resalta que el agente etiológico ya les conté, la forma de transmisión puede ser ocurrir por contacto directo con sangre, fluidos o lesiones cutáneas de animales. Sin embargo, la transmisión de persona a persona es lo que estamos viendo en este momento, y esa transmisión de persona a persona a través de la saliva, de excreciones respiratorias, podría darse por materias contaminadas, como la ropa de cama, utensilios, pero el contacto físico durante las relaciones sexuales son el principal modo identificado durante este brote. Si bien está concentrado en HSH, hombre sexo con hombre, el periodo de incubación es de 5 a 21. Se sabe hoy en día que varía de acuerdo al tipo de transmisión. Por ejemplo, exposiciones no invasivas, contacto con la piel intacta, o exposiciones complejas o invasivas con contacto con piel lesionada, que también es importante. El periodo de transmisibilidad generalmente es de 1 a 5 días, de cuando aparecen los pródromos, pero antes del comienzo del exantema, y persiste hasta que todas las costras se hayan caído. ¿Qué es lo más importante? Que si uno ve las lesiones, pero todavía tiene costras y no están cicatrizadas, todavía es infectocontagioso. Toda persona, hoy en día se sabe que toda persona en teoría puede ser susceptible, que no haya enfermado previamente por el virus de la viruela, tiene riesgo de infectarse, porque si se enferma con la viruela, ese virus ya deja inmunidad de por vida. Lo de los reservorios es importante, y la inmunidad que se sabe. Hay unos criterios clínicos que la persona presenta lesión única o múltiple, porque hemos visto con lesiones únicas, pero también se han visto con lesiones que ya se cuentan más de 250, se habla de enfermedades severas. Pero algo muy importante que lo que también estamos viendo, y no lo traje ahí en el que es importante mencionarles, es que aparte de las úlceras genitales que confunde con una infección de transmisión, la ITS, tienen a nivel perianal y a nivel de proctitis. De hecho, algunos de los diagnósticos se han hecho y de las complicaciones que se han visto son con lesiones de proctitis. Primero, pues el tipo de relación sexual, pero también por el tipo de lesión de la mucosa, pero también se ha visto que se ve esas lesiones, esas complicaciones que se ven con daños de la piel, con necrosis, y son muchas de las causas de que se hospitalicen, hacen parte del hoy en día de dirigir en áreas donde de proctología, de ginecología, de áreas de medicina interna, medicina familiar, para que estén alerta cuando se encuentren estos casos. Fiebres, mialgias, adenopatías, cefaleas, duodenofagia son las más características, pero también importante los criterios epidemiológicos, que en los últimos días, 21 días, ha tenido contacto con un caso confirmado, antecedente de contacto estrecho, inclusive íntimo sexual, con personas procedentes del exterior, nuevas o múltiples parejas sexuales, participación en eventos, ahí se subraya, masivos o sociales, inclusive aquellos donde se tienen relaciones sexuales, porque pues han habido casos que aparentemente no ha habido contacto sexual, y han sido, eso lo menciona el Reino Unido. Y a criterio del médico especialista, pues también tiene criterio epidemiológico. El caso confirmado con PCR y todo lo que se tiene que descartar con diagnóstico diferencial que ya les mencioné: herpes, varicela, sarampión, enfermedad de mano, pie, boca por el virus Coxsackie, Zika, dengue, chikungunya hipergenital, infecciones bacterianas, linfogranuloma venéreo, chancro blando, sífilis primario, secundaria, granulomas inguinales, molusco contagioso, entre otras. Es importante el diagnóstico diferencial, y yo lo vuelvo y lo subrayo, pero vamos, básicamente para el diagnóstico se tiene en cuenta las acciones de laboratorio. Se toma exudado de las vesículas, frotis de lesiones cutáneas y raspado o recolección de costras. Cuando ya está en fase costrosa, se tiene que exudar y raspar esas lesiones, ese exudado y esas lesiones tienen que raspar, y hisopado orofaringio, que se toma en suero, se toman las 4. No se recomienda la toma de muestras de sintomáticos de la fase prodrómica, al menos con la evidencia al momento. Esto, identificación y seguimiento de contactos, ¿para qué lo menciono? Porque el rastreo de contactos es fundamental, es una de las medidas claves para controlar la propagación, y el contacto se define como una persona que en el periodo que comienza con la aparición de los primeros síntomas y finaliza cuando se han caído las costras, ha tenido una de las más de las siguientes exposiciones: cara a cara, incluidos los trabajadores de la salud, sin el equipo o elemento de protección adecuado. Ustedes van a ver que
Los casos de trabajadores de la salud que se han afectado han sido no durante los que se han mencionado, pero como están en alto riesgo, hoy en día ya no van a ver que entre las recomendaciones está la vacunación de estos trabajadores de la salud, que inicialmente el CNPI para Colombia, como hay tan poca escasez de vacunas, ya lo vamos a discutir más adelante, no se consideró en una fase siguiente. Contacto físico directo, incluido el contacto sexual, y contacto con material contaminado como ropa o ropa de cama. ¿Qué tratamiento se tiene y qué se tiene al respecto? Fíjense ustedes que del tratamiento se generó este lineamiento clínico del ministerio, donde los actores, las entidades territoriales de salud estarán a cargo de la coordinación, articulación de la definición del plan con la gente del sector salud, APBs, IPs y población en general, a cuál está dirigido. Tiene unos aspectos generales, cómo se transmite, el clínico, el diagnóstico, el manejo clínico, básicamente es sintomático. Recordar que las lesiones no es discutido porque unas dicen que colocarles paños con solución salina, otros dicen no tocarlas. Sin embargo, eso nos toca revisarlo para la próxima versión de lineamiento. ¿Qué complicaciones hay con respecto a la vacunación masiva o no está recomendada por la OMS? Y básicamente en el contenido para la prevención en población general, qué recomendaciones de bioseguridad para los servicios de salud, qué aislamiento se debe mantener, el lavado de manos, manejo de residuos. Eso está en el lineamiento, que es importante que lo revisen, que no tengo tiempo para contarles detalle por detalle, pero sí importante que ustedes lo tengan en cuenta, que hay una circular 33 del 2022, del mes de julio, donde fue el primer pronunciamiento del ministerio, y también se hizo unas recomendaciones para establecimientos públicos sin estigmatizar, pero básicamente dirigido a saunas, sitios de encuentros sexuales, donde se tienen que tener recomendaciones especiales. Prevención del estigma y la discriminación en el hogar y en las IPS, porque eso lo estamos viendo ya, como cuando empezó lo de VIH. La población, si bien está concentrado en HSH, hombre que tienen sexo con hombres, sin embargo, cualquier persona puede ser susceptible. Hay que comunicar el riesgo, que eso lo voy a mencionar al final. La parte de las pruebas, de las incapacidades médicas, que eso, si bien yo no soy el experto, se tuvo en cuenta que con el grupo de aseguramiento y todo el equipo del ministerio para sacar la parte de los CUPS, cómo se debía determinar que una persona va a estar 21 días por fuera, porque definitivamente tiene que, ya ustedes vieron el tipo de la progresión de las lesiones, tiene que estar 21 días completamente aislado. La persona que está en contacto, salvo que debe tener las precauciones, si una persona estuvo en contacto estrecho y no tiene síntomas, toca hacer el seguimiento, pero no está dentro de las cuarentenas incluidas. Importante, se hace un examen, esta es la ruta para los casos de viruela símica, está contenido en la guía, en el lineamiento. Ustedes van a ver que si la persona está por consulta externa, dice, persona de cualquier edad que presente una erupción aguda y uno o más de los siguientes síntomas y signos: fiebre, linfadenopatía, dolor de cabeza, mialgia, dolor de espalda o astenia. Si lo tiene, hacer un triage de evaluación, identifica enfermedad grave o grupos de alto riesgo, entonces hay que mirar si sí, porque básicamente mirar si tienen alguna enfermedad de base, son personas con condición de vulnerabilidad. Y definitivamente, pues si no, monitoreo en casa de los casos leves, aislamiento en el hogar, tratamiento sintomático, monitoreo diario por parte del trabajador de la salud, por ejemplo, mirar cómo está por telemedicina, por visitas domiciliarias, designar a una persona del hogar para ayudar con el cuidado de la persona. Y si definitivamente tiene casos severos o complicados, hay que hacer un aislamiento en la institución, el manejo sintomático y el de tratamiento de apoyo. No se nos olvide que esta es una ruta muy simple que se ha adaptado y adoptado por las IPS y básicamente se ha cascadeado para el manejo general. Esto aparece en la guía. Este fue uno de los tomado de la OMS, pero nosotros, fíjense ustedes que hay unas características de las lesiones. El paciente, esto es el estado general para evaluarlo, cómo hay una forma de mirar seguimiento, cómo está la parte nutricional. Si tiene menos de 25 lesiones leve o moderada 25 a 99, o tiene más de 250 lesiones es muy grave, y hay que mirar qué tanta la extensión y defoliación del superficie corporal está afectada. Ojo, porque hay celulitis, abscesos, piomiosis, infecciones necrotizantes son los motivos por los cuales se hospitaliza. Usualmente no se hace antibiótico,
antimicrobianos no se hace, se maneja, como dan tanto prurito y dan tanta escozor y tanto malestar, se maneja con cremas emolientes, se maneja con básicamente, en realidad no se le coloca nada, pero si tienes lesiones con sospecha de sobreinfección, hay que considerar el manejo antimicrobiano para estafilococo y estreptococo del grupo A. Hay que mirar la parte respiratoria, mirar la perfusión, la parte nutricional y los laboratorios mínimos ante un caso que se está complicando, un cuadro hemático, pruebas de función renal y hepática y mirar los electrolitos y básicamente qué complicaciones usualmente se ven. Las infecciones asociadas bacterianas, sepsis, choque, infección, compromiso encefálico. Uno de los casos que se tuvo en Colombia, que estuvo hospitalizado un joven del eje cafetero, empezó con un cuadro neurológico y estuvo hospitalizado en unidad por encefalitis. Fíjense que una de las preocupaciones cuando pasa de la fase de contención a la fase de mitigación y transmisión comunitaria es la aparición en otras edades. Y ven que ya en Colombia, pues miren, en 18 mujeres positivas, pero en las Américas más de 120. Hay hay reportes de casos en Brasil de embarazadas y hay el temor de que pueden aparecer niños con malformaciones o aparición de viruela del simio congénita, que se ha descrito incluso tanto con ambos de los clados descritos. Entonces, fíjense que la expectativa es que si bien afecta está concentrada en HSH, cualquier persona hoy en día puede ser vulnerable. Compromiso crónico de la piel, que es dermatitis atópicas, y la OMS recomienda que los pacientes con alto riesgo de complicaciones, niños, gestantes, inmunodeprimidos o con viruela símica severa complicada, sean ingresados a los hospitales para el manejo estricto y atención clínica adecuada. Con respecto al manejo de tratamiento, fíjense ustedes que hay unas opciones de manejo médico. Cidofovir, Cidofovir es un dolor de cabeza porque se utiliza IV, lo utilizamos en pacientes con VIH y con algunas hepatitis, pero fíjense ustedes que la mitad de ellos quedan con daño renal. Entonces hay una prodroga que es el brindiciclovir, que es el brindiciclovir, el brincidofovir, perdón, que ese brincidofovir se da incluso hoy para manejo oral y está indicado también para viruela, pero hoy en día es uno de los que la FDA le dio el ok junto con el tecovirimat, que el tecovirimat hay para uso IV y para uso oral. Lo que se ha visto con estos medicamentos es que disminuyen el curso clínico y en formas severas podemos disminuir como tal la severidad y los ingresos a la unidad. Sin embargo, el otro es la inmunoglobulina IV, que es básicamente son anticuerpos específicos de viruela, de viruela humana, no hay mucha experiencia, incluso en Estados Unidos la mayoría lo están usando en estudios clínicos. Pero en conclusión, ninguno de estos que les conté, ni el cidofovir sí lo hay en Colombia, pero no tenemos el cidofovir ni el tecovirimat y tampoco tenemos las inmunoglobulinas hiperinmunes que vienen del virus de la viruela. Entonces, sin embargo, pensamos, listo, medicamentos, el INVIMA todavía no ha recibido ninguno, lo que entendimos hasta la semana pasada, no sé qué ha pasado esta semana, pues no me pudieron decir la información, cascadearla, pero hasta la semana pasada no había llegado ninguno de los antivirales. Con respecto a las vacunas, salió esta publicación del 24 de agosto, no me quedó el link, pero básicamente dice que no se recomienda la vacunación masiva para los brotes de viruela símica, no se recomienda la vacunación para la población general en este momento. Y ustedes van a ver que hace esta, disculpe que esté en inglés, pero hace esta idea de cuál ha sido el perfil de las vacunas que se disponen. Estas de primera generación, que fueron las que las tienen en reserva, pero cada día entraron en desuso, básicamente por las complicaciones y básicamente por los eventos adversos severos, sobre todo neurológicos. Las de segunda generación, todavía nos queda el rezago, la CAN 1000, la CAN 2000, que es básicamente la disponible, que la tienen guardada como reserva para en caso de un brote terrorista y que esa vacuna todavía se dispone. Las de la tercera generación, como está como la MVA, que es la Ibamune, que es la que se está en ese momento aplicando masivamente en Estados Unidos, más de 2 millones de dosis cuentan con ellas, pero lastimosamente en las Américas van a traer 100.000 dosis para 16 países. Ustedes podrán imaginar muy poquitas dosis que se puedan disponer. Y hay una de la cuarta generación, que ustedes van a ver que son derivadas vacunas específicas, pero algo importante es que la mayoría de la CAM 2000 es una vacuna de virus vivo replicativa.
Pero fíjense ustedes que la Ivanmune, la MVA, es una vacuna no replicativa. Así ha sido básicamente el proceso de las vacunas para viruela símica, que inicialmente se aprobaron para viruela humana y que luego, a raíz de que aparecieron los brotes de viruela símica, se pudieron presentar algunos estudios clínicos, que son estudios básicamente en animales. Oigan ustedes, no tenemos estudios ni de eficacia ni de efectividad, hay de perfil de seguridad y de seguimiento, que básicamente es lo que va a verse, pero en este momento, con base a anticuerpos y a la inmunogenicidad y anticuerpos neutralizantes producidos comparados con la viruela del mono, con otras vacunas, se hizo la autorización por la FDA, por la EMA, y básicamente cuando llegue pues aquí a Colombia será por el INVIMA. Algo para contarles es que este es el perfil de las vacunas que no les trae, ahí están todas, pero estas son las posibles vacunas que nos pueden llegar. La MVA, que es básicamente una vacuna nórdica, es una vacuna de tercera generación, que tiene diferentes nombres. En Canadá se llama Ivanmune, la Jynneos en Estados Unidos y la Ivanex en Europa, pero son una vacuna que se utiliza subcutánea, es una vacuna no replicativa, si bien está autorizada para mayores de 18 años, es una vacuna que es una vacuna de tercera generación y que básicamente se puede utilizar en inmunosuprimidos. A diferencia de la CAN 2000, que es una vacuna que se utiliza con descalificación, es una vacuna que la tienen ahí guardada por si cualquier otra cosa, pero una sola dosis, no está aprobada en inmunosuprimidos y está más para niños, para mayores de 18 y para menores de 64. Y la otra que es candidata también es la vacuna, la LC16, una vacuna autorizada en Japón. Es una vacuna que se utiliza también con descalificación, no es subcutánea. Es una que es importante, es una sola dosis y que si bien inicialmente estuvo autorizada en Japón para viruela humana, en agosto de este año se dio el ok para viruela símica. Es para mostrarles, fíjense ustedes, que no es complejo, lo hemos aprendido con el COVID, pero la vacuna requiere, la mayoría viene congelada. Pero, por ejemplo, la EMA autorizó que 8 semanas de estabilidad una vez se coloque en temperatura ambiente. O la FDA dice que dura 6 meses. O en Estados Unidos dice que la vacuna puede durar 2 semanas después de almacenarse. Algo para resaltarles a ustedes es que en la EMA, hace unas semanas, esto fue ya 19, ya hace un mes, hizo un estudio con 500 adultos y le hizo seguimiento para colocarle la dosis en vez de 0,5, 0,1, un quinto de la dosis, de forma intradérmica. Y la forma intradérmica la hemos usado para vacunas de hepatitis, para vacuna de rabia, para vacuna de influenza, siempre cuando hay escasez, y también la empezamos para polio. Entonces, esta no fue la excepción, y con ese estudio que vio que si bien hubo más eventos, cuando se aplica intradérmica requiere una preparación y requiere, nosotros la única vacuna que usamos en el país intradérmica es la vacuna BCG y requiere una técnica. Pero lo importante es que es la forma de 5.000 dosis que se pueden traer en Colombia, salgan 25.000. ¿Quiénes serían las personas que sería indicada la vacunación? Posexposición, que no es, ¿por qué razón? Porque esta nos sirve para la fase de contención. Esa es la posexposición. Si hay una persona tuvo contacto estrecho con alguien y definitivamente para evitar o para disminuir la enfermedad, entre el día 4 y el día 14 de haberse tenido contacto, se puede utilizar la vacuna posexposición. Personas con alto riesgo, puede no prevenir la infección, pero sí disminuye los síntomas. Profilaxis por exposición expandida, individuos con comportamiento de riesgo, o sea, prácticas sexuales de riesgo, pueden haber estado expuestos al virus porque estuvieron en un sitio donde han salido casos, o porque estuvieron en un evento donde han habido casos, o porque tuvieron un contacto con alguien estrecho que no tienen la idea qué pasó, pero aparentemente era positivo. Esas personas se pueden colocar y a utilizar el profilaxis por exposición. Y respuesta a brotes en áreas donde está el virus circulando, esa es la otra forma. Y también por profilaxis preexposición, que es una de las formas ideales donde las personas que tienen identificadas como factores de riesgo se vacunarían. Idealmente, pues son con 2 dosis. Personal sanitario, ahí está también incluido, y otras personas como personas que tienen, hablo de las personas que tienen contacto en laboratorio, las que van a tomar las muestras en epidemiología en trabajos de campo. El CNPI, que es el Comité Nacional de Prácticas de Inmunización en Colombia,
nos hemos reunido 2 veces en ese CNPI, y la recomendación era que sí se trajera vacuna, que se aplicara intradérmica, que en la fase esta de contención se utilizara en posexposición, persona que identifican con el caso índice y que tenga o no vulnerabilidad, más si tiene riesgo como VIH o inmunosupresión, debería estar priorizada. Y después se pensó en personas en preexposición, en los grupos de personas que tienen VIH y que tienen algunas condiciones. Sin embargo, el otro grupo también que se pensó en escalarlo cuando yo hubiese vacuna era el grupo trabajadores de la salud, que inicialmente quedó después. Sin embargo, miren ustedes todas las incertidumbres que hay alrededor. Esto es del doctor José Esparza, que estuve en una conferencia que él dio y le tomé él mandó la presentación y tomé esta diapositiva que me pareció muy interesante y muy importante, porque así estamos. Eficacia clínica y efectividad. ¿Cómo medir eficacia de la vacuna contra el monkeypox? No la sabemos, porque ustedes saben que no se han hecho estudios a gran escala, como ustedes vieron para COVID. Miles de personas y se miró qué tan protegido, porque no. En ese momento se hicieron básicamente retando la vacuna básicamente con animales. Fíjense ustedes, básicamente probada en animales. Diferentes dosis y rutas de inyección, como les mostré, intradérmica, que la EMA en Europa la aprobó porque también tienen escasez de vacuna. La efectividad post-exposición comparada con preexposición, se sabe que si pues uno se vacuna pre, va a tener protección comparado con post, pero también hay protección. Eficacia contra diferentes rutas de infección. Calendario de vacunación, cuánto tiempo después de la vacunación se establece la protección, cuánto tiempo dura la vacunación para prevenir infección o enfermedad, ahorrar dosis a través de la forma de intradérmica u otras vías, diversas poblaciones, VIH maltratado, vacunación de gestantes, vacunación en anillo o en grupos o poblaciones de alto riesgo. Eso no se sabe. Para terminar, la OMS menciona que existe una necesidad urgente de crear conciencia. Hay poca inmunidad de la viruela del simio ante las personas más jóvenes que viven en países no endémicos, y si bien hay inmunidad cruzada, solo se benefician los mayores de 40 a 50. ¿Y qué se dice? Que si una persona alguna vez en la vida, ¿se acuerdan que se veía de la izquierda estaba la BCG y la derecha era la de la viruela? Si tiene la cicatriz de que recibió la vacuna, por esa época se hacía por escarificación, que se sigue haciendo, esta persona aparentemente tiene algún grado de protección y apenas se aplica una dosis. Pero fíjense ustedes que todo eso es relativo porque no mucha gente tiene evidencia de vacunación. Los casos se han identificado principalmente contenidos en HSH, pero no quiere decir que no exclusivamente sea la población afectada. Ya les mostré que hay mujeres y hay niños. Las acciones inmediatas se centran en informar a las personas con mayor riesgo de contraer la enfermedad con información precisa, debe tener, mejor dicho, todas las condiciones de información para que las personas sepan a qué atenerse. Empezó inicialmente con moderado riesgo, hoy en día se tiene alto, y básicamente se tiene que identificar los casos para el rastreo y el seguimiento respectivo. Profilaxis previa a la exposición es una forma, con medicamentos o con vacunas. Sin embargo, pues las vacunas, si bien son la estrategia más costo efectiva, están muy escasas. ¿Qué consejo da? Cualquier paciente con la OMS con sospecha de viruela símica debe ser investigado y si se confirma, aislado hasta que las lesiones se hayan totalmente secado. Si tiene costras, todavía es infectocontagiosa. Tiene que tener cicatrices. Los países deben estar atentos a las señales relacionadas con pacientes que presentan una erupción atípica, generalmente mácula, pápula, vesícula, pústulas, costras, sobre todo que aparecen todas en las mismas fases, pero hemos visto, fíjense ustedes, cualquier cantidad de variedad. He tenido la oportunidad de participar en casi muchos de los SARS del Instituto Nacional de Salud, y hay cualquier variedad de presentación y cualquier variedad de fotos que las personas pues se les solicita cuando se presentan los casos. Miren que todo esto, el contacto físico cercano con personas infectadas es el factor de riesgo más importante. Las personas se deben interrogar, recolección y envío de las muestras, investigación de la exposición debe incluir de un periodo de 5 a 21 días, y la confirmación se hace con laboratorio. Se identifican los contactos, el monitoreo de los contactos, el monitoreo pasivo, activo y directo a través de llamadas, seguimiento, vigilancia de los trabajadores de la salud y cuidadores expuestos, y seguimiento de contactos relacionados con viajes. Algo para mostrarles es que la comunicación del riesgo es fundamental, donde básicamente los mensajes deben ir primero los riesgos relacionados con la viruela del simio y la participación de las comunidades en el riesgo.
prevención, detección y atención y sobre todo informar. Algo muy importante es que la forma de los trabajadores de la salud, que estamos en este medio, que atienden a pacientes con viruela símica sospechada o confirmada, deben implementar precauciones estándar de contacto y de gotas, de microgotas. La aérea, ustedes saben que si bien la aérea no es una de las transmisiones que se ha documentado en espacios estrechos o contactos, cuando estamos en contactos cercanos, tenemos que utilizar un N95 cuando estamos atendiendo a estos pacientes. Se recomienda el aislamiento inmediato de casos sospechosos o confirmados en una habitación individual con ventilación adecuada, baño exclusivo y personal. Y las precauciones basadas en el aislamiento y la transmisión deben continuarse hasta resolución de los síntomas, incluyendo cuando las cosas se han cicatrizado. En el tratamiento, pues el manejo de soporte, aquí está en la parte del control de la infección y nos indica, pues mírenlo, la bata, la máscara, los guantes. Aparte de eso, debemos de utilizar la mascarilla, idealmente la N95, ya sabemos por qué, y descontaminar las áreas. Y el aislamiento de los pacientes es fundamental. Las precauciones estándar, me quedo aquí superpuesto. Si bien el virus se transmite principalmente por gotas y por el contacto directo con secreciones, es importante las precauciones estándares, las gotas, y por principio de precaución se recomienda también incluir la transmisión aérea. Para terminar, ¿qué mensajes para llevar a la casa? Que es la última diapositiva. Rápido aumento de casos de viruela símica, mayor frecuencia en hombres que tienen sexo con hombres, posibilidad que el virus se siga transmitiendo de persona a persona por el tiempo. Miren ustedes que ya el 60% de los casos no se sabe de dónde viene la fuente en Colombia. Que el virus mute, puede ser fundamental intensificar la vigilancia. Personas compartiendo con comportamiento de riesgo, llama comportamiento o prácticas sexuales de riesgo, viajeros, infección de transmisión sexual, ojo, porque en los sitios donde atienden estas clínicas, donde hay clínicas de ITS, hay que estar muy pendiente. Diagnóstico por PCR, vigilancia en tiempo real, ojo, y muy importante considerar uso de vacunas en contacto y tratamiento de COVID y más, que no lo tenemos, y cortar la cadena de transmisión, porque si bien estamos en fase de contención, hoy todavía miren cómo está la situación. Ojalá hubiese sido claro. Yo sé que es demasiado, mucho tema para tan poquito tiempo, pero de todas maneras creo que me gasté 50 minutos contándole en qué estamos en Colombia, en el mundo y para dónde vamos. Ojalá hubiese sido claro.